Recuerdo aquel verano en el que me aventuré a explorar las profundidades de una vieja mina abandonada en las afueras del pueblo. El lugar tenía una reputación inquietante, se decía que en su interior se hallaba un misterioso agujero sin fondo. La gente hablaba de cómo habían arrojado todo tipo de objetos en él, desde piedras hasta herramientas, y ninguno de ellos jamás había resonado el sonido de un impacto contra el suelo. Esta historia me intrigó más de lo que me asustó, así que decidí investigar por mí mismo. Una tarde, equipado con una linterna y un puñado de cuerdas, me adentré en la mina. El aire era denso y frío, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes de piedra. A medida que descendía por los túneles oscuros, la sensación de inquietud crecía en mi interior. Finalmente, llegué al punto en el que la mina se abría en una gran caverna. El hoyo sin fondo se encontraba en el centro, una oscuridad impenetrable que parecía absorber la luz de mi linterna. Mi curiosidad me empujó hacia el borde, y cuando miré hacia abajo, una oleada de escalofríos recorrió mi espalda. Tomé una piedra cercana y la arrojé al agujero. Esperé el sonido del impacto, pero todo lo que recibí fue un silencio sepulcral. Mi mente luchaba por comprender la profundidad de aquel abismo, pero era como si estuviera desafiando las leyes de la física misma. Decidí probar con algo más grande. Até una cuerda a una pesada herramienta metálica y la dejé caer. La cuerda se deslizaba por mis manos, pero nunca sentí la resistencia que indicaría que la herramienta había alcanzado el fondo. Podía sentir el nudo en mi garganta mientras observaba impotente cómo la cuerda se deslizaba cada vez más rápido hacia la oscuridad. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando recordé las historias que había escuchado sobre personas que habían desaparecido en esta mina. ¿Podría ser que aquel agujero sin fondo fuera la causa de tales tragedias? Decidí tomar una última medida desesperada. Equipé una cámara con una luz brillante y la aseguré a la cuerda. Con manos temblorosas, la dejé caer por el agujero y observé la pantalla con ansiedad. La cámara descendía lentamente, iluminando las paredes de roca a su paso. Pero cuando alcanzó una cierta profundidad, algo extraño comenzó a suceder. La imagen se volvió borrosa y distorsionada, como si estuviera siendo afectada por fuerzas inexplicables. Intenté ajustar la imagen, pero era como si algo estuviera interfiriendo con la señal. De repente, la pantalla se llenó de estática y la imagen desapareció por completo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras miraba con horror el monitor vacío. ¿Qué clase de fuerza oscura había en aquel agujero, capaz de interferir con la tecnología moderna de esa manera? Con el corazón en la garganta, retiré la cámara y la cuerda, y retrocedí tambaleante por los túneles oscuros hasta alcanzar la superficie. Desde entonces, he evitado esa mina como si fuera la misma entrada al inframundo. Y aunque trato de olvidar lo que vi en aquel agujero sin fondo, la imagen de aquella estática en la pantalla de la cámara sigue acechando mis sueños. Desde hace años, he sido el supervisor de maquinaria en una mina bastante remota en las montañas. Aunque mi trabajo no implica adentrarme en los túneles como lo hacen los mineros, paso la mayor parte de mis días vigilando desde la superficie, asegurándome de que todo funcione sin problemas. Pero hay algo en esta mina que me ha mantenido despierto durante muchas noches. No puedo evitar mirar hacia las afueras de la mina, especialmente durante el turno de noche. Es en esas horas silenciosas cuando lo he visto. Una figura oscura, apenas visible entre las sombras de la noche, caminando alrededor de los límites de la mina. No es un minero, estoy seguro de eso. No lleva ningún equipo de seguridad y su forma de moverse es diferente. Más como un espectro que como un trabajador de verdad. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. La soledad de las montañas y las largas horas de trabajo pueden hacer que uno vea cosas que no están allí. Pero esta figura, esta presencia, era demasiado real para ser producto de mi mente. He intentado acercarme a esa figura en varias ocasiones, tratando de averiguar quién o qué es. Pero cada vez que me acerco, parece desvanecerse en la oscuridad, como si se fundiera con las sombras mismas. Es como si no quisiera ser visto, como si estuviera protegiendo algún oscuro secreto que yace más allá de los límites de la mina. Mis intentos de hablar con los mineros sobre esta extraña presencia han sido en vano.
Algunos simplemente se encogen de hombros y dicen que es solo una leyenda local, mientras que otros evitan el tema por completo, como si tuvieran miedo de admitir que también lo han visto. Pero yo sé lo que vi. Sé que no estoy solo en esto. Con el tiempo, esta figura se ha convertido en una obsesión para mí. Paso horas mirando por la ventana de mi oficina, buscando cualquier signo de su presencia. A veces, parece que está más cerca de lo habitual, como si estuviera acercándose lentamente a la mina, a nosotros. No puedo evitar sentir un profundo sentido de inquietud cada vez que lo veo. Hay algo en esa figura que me hace sentir que no debería estar aquí, que no pertenece a este mundo. Y cuando desaparece en la oscuridad una vez más, me deja con la sensación de que hay algo terriblemente mal en esta mina, algo que va mucho más allá de lo que puedo comprender. Quizás algún día tenga el coraje de seguir esa figura hasta el final. Quizás entonces descubra la verdad detrás de esta misteriosa presencia. Pero hasta entonces, seguiré vigilando desde la seguridad de mi oficina, preguntándome qué secretos ocultos yacen en las profundidades de la mina, más allá de donde la luz puede alcanzar. Recuerdo claramente aquellos días en la mina. Trabajar bajo tierra nunca fue fácil, pero lo que experimentamos en esa mina va más allá de cualquier desafío físico. Era un lugar oscuro y húmedo, con túneles que se extendían como venas a lo largo de las profundidades de la tierra. Pero lo que realmente nos mantenía despiertos por las noches eran las voces. Desde el primer día que ingresé a la mina, escuché murmullos y susurros que parecían surgir de las mismas paredes de roca que nos rodeaban. Al principio, pensé que era solo el eco de nuestros propios pensamientos, el resultado de estar atrapados bajo tierra durante horas interminables. Pero pronto me di cuenta de que estas voces tenían una cualidad única, como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros. Al principio, tratamos de ignorar las voces, centrándonos en nuestro trabajo y tratando de no prestarles atención. Pero con el tiempo, se volvieron más persistentes, más fuertes. Llegaron momentos en los que los susurros se convertían en gritos, tan fuertes que opacaban el estruendo de la maquinaria que operaba a nuestro alrededor. Era como si algo estuviera tratando desesperadamente de romper el velo entre nuestro mundo y el suyo. Recuerdo una noche en particular, cuando las voces alcanzaron un frenesí casi insoportable. Estábamos trabajando en uno de los túneles más profundos de la mina, excavando en la oscuridad con nuestras linternas como única fuente de luz. De repente, las voces comenzaron a susurrar con una urgencia palpable, como si estuvieran tratando de advertirnos de algo. Entonces, los susurros se convirtieron en gritos. Gritos de angustia y terror que perforaban el aire y se clavaban en nuestros corazones. Era como si estuviéramos rodeados por un coro de almas atormentadas, cada una clamando por ayuda en la oscuridad. Nos detuvimos en seco, paralizados por el miedo y la incertidumbre. ¿De dónde venían esos gritos? ¿Eran las voces de mineros atrapados en algún lugar profundo de la mina o algo mucho más siniestro? Desesperados por encontrar respuestas, comenzamos a buscar en los túneles, siguiendo el sonido de los gritos hasta donde pudimos. Pero no importaba cuánto avanzáramos, los gritos parecían alejarse cada vez más, como si estuvieran flotando en algún lugar entre los espacios infinitos de la roca. Finalmente, agotados y aterrados, regresamos a la superficie, dejando atrás los oscuros pasillos de la mina y las voces que aún resonaban en nuestros oídos. Nunca pudimos explicar lo que experimentamos esa noche, ni qué fue lo que realmente escuchamos en las profundidades de la mina. Desde entonces, la mina ha sido abandonada, todos decidieron abandonar aquella riqueza en las profundidades por el temor a la oscuridad y las voces que aquel siniestro lugar resguardaba. Fue una decisión difícil, pero después de graduarme de la universidad y no encontrar trabajo en mi campo, me vi obligado a buscar otras opciones. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de trabajar en una mina cercana. El salario era considerablemente alto, y aunque sabía que el trabajo sería duro, necesitaba el dinero. Así que me uní al equipo de mineros, dispuesto a sumergirme en el mundo subterráneo del trabajo duro y la oscuridad. Al principio, todo parecía normal. Pasábamos largas horas bajo tierra, perforando y excavando en busca de minerales valiosos.
Pero esa normalidad se desvaneció rápidamente cuando un grupo de mis compañeros desapareció sin dejar rastro. La desaparición ocurrió en un turno de noche como cualquier otro. Estábamos trabajando en un área particularmente profunda de la mina, donde los túneles se ramificaban en todas direcciones. De repente, nos dimos cuenta de que algunos de nuestros compañeros ya no estaban con nosotros. Buscamos por todas partes, gritando sus nombres en la oscuridad, pero no encontramos rastro alguno de ellos. Lo más extraño de todo fue que estábamos en un área que solo tenía una salida. No había lugar para que pudieran perderse, y sin embargo, simplemente desaparecieron. Lo único que quedó atrás fueron sus ropas y herramientas, como si se hubieran evaporado en el aire. El pánico se apoderó de nosotros mientras tratábamos de comprender lo que había sucedido. ¿Dónde estaban nuestros compañeros? ¿Cómo podían haber desaparecido sin dejar rastro en un lugar tan cerrado y vigilado? La gerencia de la mina inició una investigación, pero no encontraron ninguna explicación lógica para lo sucedido. Nadie había visto ni escuchado nada fuera de lo común y no había evidencia de que los desaparecidos hubieran abandonado la mina por su cuenta. El misterio de su desaparición nos atormentaba día y noche. Algunos de mis compañeros comenzaron a hablar de fuerzas sobrenaturales, de criaturas oscuras que acechaban en las profundidades de la mina. Yo intentaba mantener la mente fría, buscando explicaciones racionales para lo ocurrido, pero incluso yo comencé a dudar de mis propias creencias. El ambiente en la mina cambió drásticamente después de ese incidente. La moral de los trabajadores se desplomó, y la sombra de la tragedia nos acompañaba a cada paso que dábamos bajo tierra. Algunos incluso renunciaron, incapaces de soportar la idea de trabajar en un lugar tan misterioso y peligroso. Yo también me encontré tentado a dejarlo todo atrás, pero el dinero seguía siendo una necesidad. Continué trabajando en la mina, siempre con la sensación de que algo oscuro y desconocido acechaba en las sombras. Hasta el día de hoy, el destino de mis compañeros desaparecidos sigue siendo un enigma sin resolver. La mina sigue en funcionamiento, pero la sombra de esa tragedia sigue pesando sobre nosotros. La historia de la mina era conocida en toda la región. Era famosa por sus vastos yacimientos de minerales preciosos, pero también por algo mucho más oscuro. Desde hace décadas, cada intento de excavar en esa mina había terminado en tragedia, dejando una estela de muerte y desgracia a su paso. Yo era solo un joven minero cuando me asignaron a trabajar en esa mina maldita. Había escuchado los rumores sobre sus historias sombrías, pero necesitaba el trabajo, así que ignoré las advertencias y me sumergí en el trabajo. Pero desde el momento en que pusimos pie en la mina, supe que algo no estaba bien. El ambiente en la mina estaba cargado de una extraña energía, como si estuviera impregnado con la oscuridad misma. Mis compañeros y yo comenzamos a trabajar, siguiendo las órdenes de los supervisores y tratando de mantenernos enfocados en la tarea en cuestión. Pero cuanto más tiempo pasábamos allí, más inquietante se volvía todo. La primera señal de problemas llegó apenas unos días después de que comenzamos a excavar. Uno de nuestros colegas sufrió un accidente grave en uno de los túneles, dejándolo gravemente herido. Fue llevado rápidamente a la superficie para recibir atención médica, pero el incidente dejó un aura de temor entre nosotros. Pero eso fue solo el comienzo. En los días siguientes, los accidentes se volvieron más frecuentes y más graves. Las rocas se desprendían de las paredes de los túneles, las herramientas se rompían misteriosamente y los compañeros comenzaron a caer enfermos sin explicación aparente. Cada día que pasaba, la atmósfera en la mina se volvía más cargada de tensión y miedo. Intentamos racionalizar lo que estaba sucediendo, buscando explicaciones lógicas para los incidentes que estaban ocurriendo a nuestro alrededor. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, quedó claro que algo más estaba en juego en esa mina. Los rumores sobre la maldición de la mina comenzaron a circular entre nosotros. Algunos decían que el lugar estaba habitado por espíritus vengativos de mineros que habían perdido la vida en accidentes anteriores. Otros creían que había fuerzas oscuras en juego, manipulando las rocas y el ambiente para mantenernos alejados de los tesoros enterrados en las profundidades de la tierra. Independientemente de la verdad detrás de los rumores, una cosa era segura: la mina estaba maldita.
Cada intento de excavar en sus profundidades solo traía más desgracias y más muerte. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que no valía la pena arriesgar mi vida por un puñado de minerales preciosos. Finalmente, tomé la decisión de abandonar la mina y nunca más volver. Aunque perdí el trabajo y la oportunidad de hacer fortuna, no me arrepiento de mi decisión. La maldición de esa mina era real, y no estaba dispuesto a convertirme en otra de sus víctimas. Hasta el día de hoy, la mina sigue cerrada, una sombra silenciosa en las montañas que sirve como recordatorio de los peligros que acechan en lo profundo de la tierra.